Bienvenido a tu clase número 2 del módulo 17 y pues vamos a tomar en cuenta la siguiente teoría. La teoría de Malthus y su ensayo sobre el principio de la población. Recordemos que Malthus fue quien escribió el libro que tomó como referencia a Darwin para, pues para terminar o para iniciar con su teoría de la selección natural. Ahora, tomemos en cuenta el siguiente, el ensayo sobre el principio de la población. Recordemos que esto lo consideraba como el aumento constante de la población. La población, cuando se ve limitada, aumenta en progresión geométrica en periodos anuales de forma que se duplica cada 25 años. Postulado número 2. Los alimentos en circunstancias favorables solo aumentan en progresión matemática, 1, 2, 3, 4, 5, y no como la progresión de la humanidad. Basado en estos cálculos, Malthus afirmó que a menos de que se formaran medidas drásticas, llegaría el momento en que los alimentos no alcanzarían para todos. Sugirió que para poder frenar el crecimiento, el desproporcionado entre población y alimento, no se procrearan más y que los matrimonios celebraran a la mayoría de edad, evitando las relaciones sexuales previas al mismo. El resultado de esta teoría sería la lucha entre la población y la oferta de los alimentos, además que la economía permitiría adquirir los alimentos necesarios para nutrirse. No estaba de acuerdo con la política del Estado que brinda apoyo a los más necesitados, porque según él, lo único que lograría sería que el sector social aumentara la población. El tiempo ha comprobado que la teoría de Malthus era errónea porque tenía errores metodológicos. La conclusión sobre el aumento de la población se basó en la intuición del autor y los datos estadísticos que utilizó tenían escaso respaldo empírico. Además, su moralidad lo hizo perder de vista, ya que existían técnicas de control de natalidad, aunque muy limitadas, y subestimó los avances tecnológicos en la agricultura como para tomar en cuenta que no serían capaces de cubrir la demanda en alimentos. ¿Ok? Entonces, esa fue una de las teorías que en su momento surgió y que fueron tomadas en cuenta o que fueron algunas de las principales y que tomaron algunos otros pensadores para como marco de referencia. Ahora, vamos a pasar a Darwin Balance, en donde nos dice que a la par de Darwin concebía su teoría de un naturalismo británico. Alfred Russel Wallace, padre de la biogeografía, publicó su trabajo sobre la tendencia de las variedades al diferenciarse del tipo original, basado en sus investigaciones en América del Sur y el archipiélago malayo, donde exponía de manera independiente a Darwin su idea de la selección natural como mecanismo de cambio evolutivo. Los resultados de los investigadores de los dos naturistas, Darwin y Balance, tienen ciertas coincidencias, a pesar de que mantenían comunicación, nunca trabajaron juntos. Esto resulta interesante porque si bien toda persona puede llegar en algún momento a plantearse incógnitas acerca del origen de la evolución de la especie que habita y habitaron en la Tierra. No todas tienen las posibilidades de elaborar y fundamentar hipótesis desde una perspectiva científica. Ese es el caso de Darwin y Wallace, quienes lograron concretar sus especulaciones, primero en hipótesis y posteriormente en teorías. Siguiendo el fragmento, mostraremos las coincidencias. La coincidencia no explica solo por la persistencia investigativa, el talento y el genio creativo de dos individuos, sino para comprenderla mejor vamos a considerar las circunstancias. Vamos a tomar en cuenta los tres principios, los que se anotan a continuación. Los descendientes heredan los caracteres de los progenitores de generación en generación. En una familia en la que los progenitores tienen el cabello lacio, sus descendientes heredarán las características durante varias generaciones. Lo mismo sucederá con el color de ojos o la complexión corporal. En el proceso de la herencia ocurren variaciones espontáneas que son por azar o ciegas. En el cultivo de una especie, las rosas rojas se podrán encontrar un rosal que produce rosas de un color rojo más brillante, con la generalidad del cultivo. Pero eso no significa que su adaptación al medio sea la mejor que las demás plantas. O en una familia de caballos puede haber un ejemplar más veloz que otros. Eso no significa que el caballo heredará las condiciones de velocidad de sus descendientes. Existe reproducción diferenciada.
en los individuos de una población. Quiere decir que no todos los individuos de una misma población se reproducen con el mismo éxito, pues algunos dejan más descendientes que otros e inclusive hay individuos que no dejan descendientes. Finalmente, Charles Darwin dejó presentar su trabajo en una reunión linneana de 1858, mismo donde fue publicado un año después con el nombre de El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorables en la lucha por la vida, el cual habría de darle un giro total a la concepción de la evolución hasta entonces aceptada. Nos encontramos con nuestra primera actividad y nos dice: en esta unidad diferenciarás entre la selección natural y la selección artificial. Ya comentamos qué es la selección natural y también consideramos la selección artificial tomada en cuenta como la inducción del ser humano o donde interviene la mano del ser humano. Es común que confundamos los principios propuestos por Lamarck con la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y las ideas de Malthus. Así que en esta actividad tiene como objetivo que distinga las teorías propuestas por uno y otro pensador. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar en cuenta por qué los seres vivos cambian con el tiempo, las ideas de Lamarck, las ideas de Darwin y las ideas de Malthus. Y las vamos a poner acá. Otro, investiga el concepto de selección natural y da 2 ejemplos de esto. Esta actividad la vamos a realizar en nuestra libreta y va a formar parte de nuestro portafolio de evidencias. Por favor, realízalas y si tienes dudas te comunicas con nosotros. Continuamos. La biodiversidad y la evolución. Cuando nosotros checamos el contexto de la biodiversidad, pues nos podemos encontrar con diferentes escenarios. Aquí nos habla de las ardillas invaden la Ciudad de México. Y también vamos a tomar en cuenta unas preguntas que nos van a ayudar a tener una mejor perspectiva. Desde tu perspectiva, ¿a qué crees que se debe este fenómeno y de ver ardillas fuera de su hábitat? ¿Qué sucederá si la población de ardillas aumenta en toda la ciudad? ¿Podrá volverse un problema de plaga en la comunidad como sucede en determinadas zonas de las ciudades con sus parientes las ratas y ratones? Como se observa en la lectura, las ardillas deben salir de su hábitat en lugar de buscar alimento y refugio. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a encontrarnos con diferentes ejemplos o diferentes realidades que ya estamos viviendo posiblemente, en donde encontramos animales fuera de su hábitat. ¿Por qué? Por las situaciones de cambio climático, por el acabarse tal cual su hábitat y no tener otra opción más que cambiar de lugar por la escasez de comida, por la escasez de agua. Todo eso lleva a cambio dentro de. Entonces, como observa la lectura, las ardillas deben de salir de su hábitat y deben buscar el alimento y refugio en otras partes. El término biodiversidad fue utilizado por primera vez en el 86 por Walter Russell y se refiere a la amplia variedad de los seres vivos que habitan en la Tierra y sus patrones naturales. Aquí nosotros empezamos a identificar otro término, el término del ecosistema. El ecosistema, pues, es prácticamente todo lo que nos rodea y que es parte de nuestro entorno como tal. Hay diferentes ecosistemas. Un ecosistema no es único, sino que nosotros, por ejemplo, podemos ir a la playa y encontrar un ecosistema cálido, caluroso, o templado, húmedo, por el tipo de playa que vayamos a encontrar. De acuerdo a ese lugar hay diferentes plantas, hay diferentes animales. Eso es un ecosistema que de acuerdo al ambiente se desarrollan ciertas especies como tal. Otra es la teoría sintética. ¿A qué se refiere la teoría sintética? Y aunque Darwin trabajó arduamente por 2 ideas importantes de la evolución, la descendencia con modificaciones y la selección natural, no llegó a comprender esas modificaciones en la descendencia de los ancestros comunes. La influencia que ejercieron estas 2 ideas en el medio científico fue trascendente porque a partir de ellas se transformaron los marcos conceptuales de varias disciplinas como la embriología, la paleontología y la biogeografía. A partir de la publicación de la obra de Darwin, las relaciones con los organismos vivos se entienden como el resultado de una descendencia con modificaciones de ancestros comunes. También se establecen las bases para una clasificación que reflejará las relaciones evolutivas. En este caso, cuando nosotros empezamos a hablar de la selección natural,
pues es donde Charles Darwin hizo todo ese análisis y determinó cuáles eran la posibilidad de los cambios encontrados en esos animales. Ahora, empezamos a conocer a otros pensadores. Dice, sin embargo, en el caso de la teoría de la evolución de la selección natural, la historia fue diferente, porque su principio se le objetó desde diferentes argumentos, que a Darwin no le fue posible explicar el mecanismo a través del cual las características nuevas, mutaciones, eran heredadas. Eso se debió quizás a que Darwin desconocía la investigación acerca de la herencia del monje Gregor Johann Mendel, que explicaremos más adelante. La teoría de la evolución de Darwin abrió un gran campo de la investigación de los científicos junto con las leyes de la herencia postuladas por Mendel. Y de la combinación de ambas surge la teoría sintética, que consiste en relacionar la teoría de la evolución paleontológica, la sistemática y la genética. Estas combinaciones, pues prácticamente nos llevan a dar más información y a encontrar todas las personas que se involucraron dentro de esa teoría. La teoría sintética, también conocida como neodarwinismo, postula que los mecanismos de la evolución se dan a partir de la selección natural de la misma forma que la teoría de Darwin. ¿Okay? Entonces vamos a hablar del neodarwinismo. ¿Cuáles son estos? Bueno, los organismos experimentan mutaciones o cambios aleatorios en su estructura. Un ejemplo de mutación genética es la polidactilaria, aparición de un dedo de más en una descendencia. El progreso por el que se modifica la estructura genética de las poblaciones es la derivada genética o proceso aleatorio. Si en una familia uno de los abuelos tiene ojos rasgados y el otro no, la probabilidad de que alguno de los hijos tenga ojos rasgados es del 50%. La población se desenvuelve genéticamente homogénea por el flujo genético. Este es el caso de la polinización que sucede a través de los insectos. La genética moderna integra la teoría cromosómica de la herencia, la mutación genética aleatoria y la recombinación cromosómica como fuente de variabilidad. Nosotros podemos checar todo lo que se propone a raíz de estas dos teorías y lo que se está encontrando como tal. Y ya empezamos a hablar de otro término, mutaciones. Empezamos a hablar de cambios, ya empezamos a hablar de genética. Ya se empiezan a acuñar otros términos que fueron surgiendo a raíz de diversas investigaciones. Ahora, la biogeografía explica la dispersión de los organismos. La selección natural se considera como uno de los varios mecanismos evolutivos, aunque pareciera que la teoría sintética engloba el proceso de evolución por completo. Los científicos actuales consideran que no es así, aunque tiene que trabajar para encontrar la explicación a otros aspectos evolutivos. Una vez expuesto en qué consiste la teoría sintética, veamos cómo se llegó a ella. Para finales del siglo XIX, la idea de la evolución era aceptada. No así la selección natural. Darwin desconocía los descubrimientos hechos por Mendel, monje angustiano y naturalista de vocación, y no los agregó entonces a sus teorías. Los trabajos realizados por Mendel complementarían las investigaciones darwinianas. Gregor Johann Mendel, que nació en el 1822 y falleció en 1884, fue quien descubrió el mecanismo de la herencia a partir de trabajar en una serie de experimentos de cruza de chícharos. Entonces, él empezó a utilizar otros organismos, pero ella empezó a hablar de experimentación, empezó a hablar y empezó a realizar la experimentación. Ok, vamos a dejar aquí la parte 1 de nuestra clase 2, nos vemos en la parte 2.